Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familias TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y también por YouTube, y contaremos como el día de hoy con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, invitándote a que nos escribas y compartas todos los temas que te gustaría discutir conmigo y con mis invitados, tanto por Facebook como por Instagram, como por YouTube y también como por TikTok. Y este episodio, papás, mamás, docentes, es un episodio muy especial porque deseamos brindar un homenaje a una de las especialidades de la medicina que acompañan a nuestros hijos desde sus primeros años de vida, a la pediatría. Y sobre todo porque los pediatras no solamente van a acompañar a nuestros hijos en la salud física a través de las vacunas, su crecimiento, desarrollo, prevención de enfermedades, sino también porque pueden acompañar en la salud emocional, tanto para nuestros hijos como para nosotros los padres. Así es que papá, mamá, el día de hoy realmente estoy feliz, estoy honrada de poder tener el día de hoy presente con nosotros en el podcast. Damos la bienvenida al doctor Roberto Somocurcio. El doctor Somocurcio es director médico del Instituto de Pediatría Funcional Integrando. Es médico pediatra egresado de la Universidad Nacional de San Agustín y de la Universidad San Martín de Porras. Es autor de 5 libros sobre temas diversos en puericultura y posee un posgrado en puericultura, crianza y lactancia materna y otro posgrado en medicina funcional por el Institute of Functional Medicine de Cleveland Clinic. Es divulgador científico en redes sociales y podcaster. Además, es triatleta. Así que, doctor Somocurcio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Carla, por la invitación y feliz de participar en estos espacios que hacen tanta falta y que han demostrado que actualmente puedes escuchar un podcast mientras vas en un carro, ver un podcast en YouTube. Han reemplazado mucho a la televisión, es una fuente de información válida y qué más que tener ese espacio para poder compartir con los papás, con los pacientes, contigo, con los profesionales de la salud. Seguro temas muy divertidos que vamos a... Muchísimas gracias, doctor, porque también tenemos una alta necesidad en abordaje de salud mental a nivel nacional y tenemos muchas familias que no pueden a veces llegar a nosotros, no pueden llegar a cierta información y como usted comenta, esta es una vía de espacio abierto para que podamos tratar siquiera de resolver algunas de las dudas pues más comunes y usted también con su experiencia nos irá contando a través del podcast novedades y nos estará también contando y psicoeducando que es tan importante para todas nuestras familias. Por eso, doctor Roberto, algo que yo quisiera mucho enfatizar el día de hoy en nuestro podcast es el tema de la salud emocional, que está muy interesante porque se relaciona mucho al pediatra con el tema de salud física, pero también podemos invitarlos a los papás, a mamás que puedan trabajar de la mano con ustedes en el tema de la salud emocional. Entonces, ¿por qué es tan importante que hoy en día un pediatra se involucre también en salud mental y salud emocional? Ya, esa es una excelente pregunta. Durante la carrera, la residencia de pediatría, nos enseñaron a explorar al niño normal, pero cómo reanimar al recién nacido también nos enseñaron, cómo diagnosticar y tratar una enfermedad difícil o un síndrome, cómo poner un tubo endotraqueal, cómo poner una vía central. Pero nadie nos enseña en la Facultad de Medicina, o muy pocas veces, algunas facultades nada más, y menos en la residencia de pediatría, cómo comunicarnos con nuestros pacientes, que al fin y al cabo son niños. Entonces, esa relación médico-paciente que normalmente estudiamos en la medicina, en la pediatría se amplía un poco más, porque es la relación médico-paciente
padres, niño y pediatra. Ya eso no es una relación de 2, sino de 3. Y desde que me metí a estudiar medicina funcional, eso se amplió mucho más y me dio un poco más la visión de que el entorno del niño es crucial y que de nada sirve que hagamos cosas en el niño si es que no hacemos algo con el entorno. Y la salud mental termina pues siendo una pata más de esa silla que tiene 5 patas, ¿no? La salud física, como bien lo dijiste, la alimentación, crucial e importante, la salud mental, el sueño reparador y el entorno de ese niño. La pediatría tiene 5 patas. Entonces, tan importante como la nutrición, como la salud física, como dormir bien, es la emoción, la salud mental y el entorno del niño. Entonces, creo que es importantísimo como pediatras que nos involucremos en ese aspecto, porque muchas de las patologías o de las pseudopatologías que a veces tienen nuestros pacientes tienen que ver mucho con esa relación, con ese vínculo, con ese apego que tienen con esa madre, con ese padre, con esa familia. Y es más, todas las patologías crónicas van a mejorar mucho mejor y mucho más rápido. Vamos hasta ahorrar el uso de medicamentos si es que nos ocupamos de la salud mental de ese niño y por ende de esa familia. Y qué interesante, doctor, porque realmente esto ya se está viendo como una tendencia ya en estos últimos años y es una necesidad imperante que todos nuestros pediatras, todos los que trabajamos en salud mental y también desde nuestras áreas, docentes, coach, terapeutas, todos estemos también alineados cuando nosotros estamos en contacto, brindamos un servicio a nuestros niños, a nuestros adolescentes que están en todo este proceso de desarrollo y cuán importante es saber que están emocionalmente bien, que están emocionalmente fortalecidos. Doctor, y en ese sentido, cuando un niño llega a sus manos, ¿qué señales son las que ustedes los pediatras pueden ir identificando desde su área, desde su expertise, para poder conversar con los padres y decir, creo yo, considero que aquí hay una interferencia, aquí hay una situación que no está colaborando con el desarrollo físico de tu hijo? Perfecto. De hecho, el control de niño sano es una oportunidad siempre para explorar cómo está el niño en la parte emocional y tiene que ser obligatoriamente explorada. El control de niño sano no debe ser simplemente medir, pesar al niño, revisar sus vacunas y preguntarle cuánto come. Sino tenemos que explorar si ese niño juega, si ese niño tiene amigos, si ese niño participa de la casa, de las actividades diarias, si ese niño tiene actitudes que a los padres les llame la atención. Y obviamente esto va evolucionando en cada periodo de la vida. Primero, cuando es un bebito recién nacido, con solo simplemente abrir los ojos y a los 2 meses sonreír, ya es el primer contacto social que uno puede tener, ¿no? Un bebé que se emociona cuando lacta, un bebé que posteriormente reconoce el llamado, un bebé que posteriormente habla con sentido, que te cuenta algo, es tan trascendental. Y preguntas tan sencillas como preguntarle a un niño de 2 años a 2 años y medio si es capaz de contar una historia con sus palabras que vio en la televisión o que le contaron un cuento, si es cómo actúa frente a otros niños, qué actitudes tiene frente a extraños, y siempre explorar detrás de lo físico algo emocional. Por ejemplo, una pregunta muy común en la consulta pediátrica es que mi niño no come. Necesariamente el niño que no come puede tener algo físico, obviamente, capaz algún déficit nutricional, de micronutrientes, capaz algún trastorno de la integración sensorial, pero también puede tener un tema emocional que hay que investigar. Entonces, siempre darle la importancia al emocional. No tiene que ser la última rueda del coche que descarto, porque a veces termina siendo la más sencilla.
de solucionar. Así es, porque usted comentó esta trilogía importante y justamente el trabajo que también hacemos del pensamiento, las emociones y las acciones, pues va también en esta línea de poder explorar que muchas de las situaciones físicas o de las expresiones que nuestros hijos dan puede ser producto de estas emociones que están siendo guardadas y no están siendo abordadas desde casa. Por eso es que me resonó una palabrita interesante que es la presunción. En la pediatría también cuando conversan con los padres utilizan la presunción o lineamiento hacia el DSM-5 también. Sí, de hecho usamos el DSM-5 cuando tenemos una presunción y es una clasificación válida para estudiar las enfermedades. Sin embargo, la mayoría de veces terminamos presumiendo o diciéndole a los padres lo siguiente. A mí muchas veces me pasa que la mamá me pregunta, ¿y no estará teniendo esto o no tendrá esto? Yo le digo, mira, tiene presunción, tiene algunas banderas de alerta, tiene algunos signos de alarma. Sin embargo, los problemas de salud emocional, incluso los del neurodesarrollo, muchas veces son evolutivos. Y producto de la neuroinmadurez de ese niño, es que posteriormente uno recién llega a un diagnóstico final. Y en el camino, lo único que uno tiene que diagnosticar adecuadamente es encontrar en qué ejes de su neurodesarrollo o de su salud emocional, mental, ese niño tiene deficiencias. Y si se pueden superar, corregirlas. Y ya después nos preocuparemos por el rótulo. Porque al final, que tenga el rótulo A, B, C o D, no va a implicar cambio en lo que vamos a hacer en los ejes del neurodesarrollo. Cuando después de una evaluación del neurodesarrollo uno encuentra que tiene un problema en el área motora, un problema en el área de lenguaje expresivo, uno empieza a intervenir. Y cuando empiezas a intervenir, ya después te preocupas por el diagnóstico. No me importa saber si en este momento el niño tiene tal o cual diagnóstico, si no me importa que avance en sus problemas del neurodesarrollo para que al final, si tiene alguno, lo descubriremos. Y si no tiene, es mejor que llegue a los 4 o 5 años y que le digan, mire señora o señor, su hijo está muy bien, todo lo que han hecho está perfecto, no tiene ningún diagnóstico de salud mental, a que me digan, ¿por qué no lo trajiste antes? Y eso me resuena muchísimo en ir viendo que estamos caminando en esta línea de preocupación de los papás que sí, cuando ven de que en el nido o ven que en el colegio les piden el diagnóstico como tal, van y buscan el diagnóstico versus enfrentar los síntomas, ¿no? Que más bien es lo que nosotros necesitamos abordar primero. Prefiero ver esas características, esos comportamientos, esas conductas y ya luego con ello vamos a ir viendo un posible diagnóstico. Entonces esto, doctor, nos hace ver de que el pediatra tiene toda la capacidad de poder mirar más allá, de que los padres tengan la confianza de hacerle estas preguntas también al pediatra, que él va a saber cómo abordarlas y cómo aconsejarlos. Puede avanzar mucho más hasta llegar a estas posibles presunciones, que a veces siento que es un mito, como que el pediatra no puede, ¿no? Que todavía no está preparado, cuando ya estamos viendo que hoy en día sí, que esta preparación del pediatra es importante. Y es el pediatra el médico de los niños. O sea, yo no tengo nada, al contrario, trabajo muy de la mano con mis colegas neuropediatras, con mis colegas psicólogos educativos, con neuropsicólogos. Trabajo muy de la mano con ellos, con el psiquiatra infantil. De hecho, en Integrando tenemos una psiquiatra infantil y trabajamos de la mano. Pero el pediatra es el médico de la salud infantil. El pediatra no puede lavarse las manos cuando se enfrenta a un diagnóstico de este tipo. Y te lo digo porque yo hago mea culpa. Quizás unos años atrás, cuando era pediatra y nos forman así, lamentablemente, y yo veía pues un niño con un problema del neurodesarrollo, era, vaya al neurólogo, el neurólogo sabrá qué hacer. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, si bien es cierto no todos, la mayoría no, pero algunas veces llega el neurólogo y el neurólogo manda a hacer su terapia. Y muchas de las preguntas de salud infantil y los padres abrumados por el diagnóstico dejan de ir al pediatra. Y el pediatra tiene que ver todas las patologías que ese niño también puede tener, porque un niño neurodiverso, neuroatípico, es un niño que también se va a enfermar, que también tiene derecho a enfermarse de cualquier otra condición médica, y que muchas veces
por ese problema de integración sensorial, esos síntomas o esas características que puede tener por una simple enfermedad no diagnosticada no son manifestados por el niño como lo manifestaría un niño neurotípico o no neurodiverso. Entonces, es el rol del pediatra tener esa lupa de Sherlock Holmes para poder investigar qué le pasa al niño, porque el neuropediatra se va a encargar de algunos procesos del neurodesarrollo, de la mayoría, pero no se va a encargar pues del reflujo silente de ese niño, de la sinusitis crónica, de la rinitis alérgica, de los problemas de alimentación, de los déficits de micronutrientes, etcétera, etcétera. Esa es función netamente del pediatra. Qué interesante, doctor, porque creo que estamos rompiendo, como le dije hace unos minutitos, ¿no? varios mitos, y creo que uno de los consejos que usted ya está brindando a sus colegas es continuar preparándose, continuar abordando, continuar leyendo, continuar trabajando en sus conocimientos, y en esta línea el consejo para los padres sería más comunicación con el médico de cabecera de esa época, que es el pediatra de este estado de vida de sus hijos. Así es. Doctor, y los pediatras, hay otro mito también que me consultan muchas mamás. ¿Hasta cuándo estoy con mi pediatra? ¿Hasta cuándo mi hijo va al pediatra? ¿Hasta los 14, hasta los 15, hasta los 16? Ya, esa es una pregunta que tiene dos respuestas. La respuesta dentro del marco legal que puede existir en el país y la respuesta lógica. La respuesta del marco legal en el Perú, algunas instituciones públicas y otras privadas han puesto un rango, ¿no? Algunos a los 14, otros a los 16, otros a los 18. Pero aquí la respuesta es muy lógica. Uno deja de ser niño en el momento en que es adulto, porque el adolescente sigue siendo un niño. Y de hecho, la adolescentología o la medicina del adolescente es una subespecialidad de la pediatría. Entonces, el niño deja de ser niño en el momento que evolutivamente pasa a ser adulto, entre los 18 y los 21 años, que es cuando ya eres adulto. 18 años es un tema legal, entre 18 y 21 por un tema de madurez completa, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque es injusto para un adolescente que vaya a ver un médico de adultos. Tampoco tengo nada contra mis colegas de adultos, de hecho, yo tengo mi médico de cabecera, pero el médico adulto no está preparado para ver a un adolescente. No es capaz de preguntarle si fuma, si ha tenido relaciones sexuales con cuidado o sin cuidado, si tiene alguna pregunta sobre salud mental. Y si lo pregunta, no lo va a preguntar con el mismo abordaje que tiene el pediatra frente a ese adolescente. Entonces es el pediatra el que tiene que ver al niño hasta que deje de ser niño. Qué interesante, doctor, porque eso también nos hace ver todavía esta gran diferencia en cuanto a cómo nos comunicamos también con nuestros niños, con nuestros adolescentes, como nos pasa también en la escuela. Los profesores de primaria, de secundaria tienen una manera, un lenguaje, ¿no? Una llegada, un carisma, un engagement, ¿no? Importante, porque cada etapa va teniendo esos issues que necesitamos abordar, que claro, tal vez el doctor ya en la parte adulta pues tiene otra manera de comunicarse con los adultos, con otras asunciones y presunciones. Y algo que comentó, doctor, muy interesante fue la patita de papá y mamá. Que tan importante es el abordaje de un niño, pero involucra a todos, como lo trabajamos en una terapia. La terapia no es solo para el niño, la terapia en realidad es para toda la familia, porque ellos también son agentes, son factores externos que trabajan, que tienen que trabajar en pro de justamente pues ayudar a su hijo lo más posible. En ese sentido, doctor, ¿cuáles han sido las recomendaciones que ustedes han podido brindar a los padres cuando se trata de este abordaje? ¿Cuáles han sido sus recomendaciones más comunes? Primero, que es bien común que los papás no quieran enfrentar ese problema o esa patita que es la salud emocional del entorno y del niño. Sucede en los adultos, que los adultos lo último que pensamos es en ir al psicólogo. Y es más, a veces somos
nos autojuzgamos y vemos mal a quien va al psicólogo, como diciendo, yo no necesito un psicólogo. Sí. Ya, en el niño es igual, y hasta peor, porque la decisión del niño no depende de él, depende de que sus padres lo lleven. Entonces a mí me pasa que cuando yo armo un plan de trabajo para el niño, le armo el eje nutricional, el eje de salud física, el eje de ejercicio físico y el eje de salud mental, veo y reviso después del mes a cuántas personas he derivado a psicología o a salud mental o a psiquiatría infantil, y de 20 o 30 pacientes que derive, 1 o 3 van. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Es un tema simplemente económico? ¿Es un tema de que no quieren ir? Entonces digo, a ver, cuando regresan, ¿fueron? No, pero fueron a otro lado, quizás no o buscaron otro que sea más económico. No es un tema de economía, es simplemente que ya lo vamos a hacer. Entonces yo creo que el primer paso tiene que ser convencer al padre y a la madre de por qué tiene que ir, ¿no? Y ellos me dicen muchas veces, pero doctor, en nuestra época esto no se trataba. Y mire, pues ahora estamos como estamos, no tenemos ningún problema, estamos bien, ¿no? Y yo les pregunto, ¿estás seguro que no está bien? O sea, mira la sociedad en la que vivimos, una sociedad cargada de ansiedad, llena de indiferencia, poco empática, con decisiones hasta gubernamentales en las cuales la salud mental es la última rueda del coche. Entonces, ¿quién puede dejar de lado la salud mental? Aquel que nunca enfrentó su salud mental. Así de sencillo, porque si yo hubiera enfrentado mi salud mental, sabría que la salud mental es tan importante como que el niño reciba hierro por la anemia. Entonces, lo primero es convencer a los papás de por qué es importante ir al psicólogo. Con ejemplos, por ejemplo, te cito un ejemplo clásico que me tocó ayer en la consulta. Un niño que venía por estreñimiento y la mamá le había dado 20 medicamentos para el estreñimiento, que claro, lo llevaban a la diarrea, pero el niño cada vez que se los quitaban seguía. Ya había ido al nutricionista, el nutricionista dice, está comiendo perfecto, no tiene ningún problema. Y cuando le pregunto, ¿y qué pasa con el niño? Porque él es que no quiere hacer. ¿Pero por qué no quiere hacer? No sé, creo que le da miedo. Ok. Quizás hace unos años atrás, como pediatra, le hubiera dicho, sí, pues tiene miedo, ¿no? Pero ahora le dije, pero ahí está la respuesta. Si ha sido el nutricionista, si ya has ido al médico y le han recetado 10.000 medicamentos para el estreñimiento, y lo que te está diciendo el niño y te estás dando cuenta que es miedo, ¿has abordado el miedo? Y la mamá, con un signo de interrogación en la cabeza gigante, no. Entonces, ¿por qué no abordamos el miedo? Este niño está teniendo miedo a defecar. Obviamente es un niño. Si le da miedo, lo va a evitar. Y si lo evita, se va a estreñir. Entonces los papás entendieron de que tenían que ir al psicólogo y abordar. Y inmediatamente la pregunta, porque es difícil entenderlo, ¿y cuántas veces va a tener que hacer? No lo sé, el tiempo que sea necesario para que ese niño pierda el miedo de ir al baño. Porque para un niño, que es un ejemplo muy clásico y muy sencillo, cuando el niño va a hacer caquita, no entiende que ese es un producto del desecho de su cuerpo, de lo que no necesita. No, a él se le sale una parte del cuerpo. Y no entiende, su psiquis no entiende esto. Entonces, para él es un proceso. De hecho, por eso dejar el pañal para hacer caquita o dejar el pañal para orinar son procesos diferentes que requieren de la madurez física y de la madurez emocional. Y lo mismo podría ser para el niño que no come, lo mismo podría ser para el niño que cada vez que tiene una emoción hace su crisis asmática. ¿Por qué? Porque tiene 10 inhaladores, pero nadie ha trabajado su salud mental. Y si te cuento de la nutrición, peor, ni siquiera. Y doctor, me imagino, porque entonces también ya me está resonando otra pregunta importante, que es el tema del abuso de las sustancias, ¿no? Papá, mamá, cuando son pequeñitos, entiendo que se abrumen, que ellos también se asusten, ¿no? Pero como ellos necesitan situaciones más concretas y palpables, entonces nos vamos a la farmacia y compramos los medicamentos y después vemos que no funciona y después vamos al pediatra y al pediatra le contamos todo el viacrucis de todos los medicamentos, cuando creo que lo óptimo era haber hecho las cosas al revés. Primero abordaje con tu médico de cabecera, con tu pediatra, y después tomar estas mejores decisiones. Así es. No solo eso, sino que, ¿qué pasa cuando, como tú bien dices, ese paciente va al pediatra primero y el pediatra hace lo mismo?
y le llena de medicamentos. Yo creo que ahí lo que tenemos que replantear es el modelo de salud. El modelo, como la salud está enfocada en el síntoma, en solucionar el síntoma y no en solucionar el problema de raíz, es un modelo obsoleto. Y la única forma de solucionar la salud de manera de la raíz es abordarla integralmente, preocuparnos por esa salud emocional, preocuparnos por esa salud física, preocuparnos por esa salud nutricional, preocuparnos por el sueño y la salud nutricional. Y no que pase lo que normalmente pasa con los adultos y más con los niños, que cuando van al médico le dicen, bueno señora, voy a tomar un ejemplo de adultos, tiene usted hipertensión, y doctor, ¿qué tengo que hacer? Si baje la cantidad de sal, coma menos grasa, haga ejercicio y toma estas pastillas. Pero no le dicen qué ejercicio, qué alimentos tienen que comer, cuáles sí, cuáles no, por qué. Y ni siquiera muchas veces, si no lo sabemos, porque no tenemos por qué saberlo todos los médicos, ¿por qué no ir al nutricionista? ¿Por qué no ir al psicólogo? Un paciente que enfrenta un diagnóstico de enfermedad crónica necesita trabajar su salud mental definitivamente, siendo adulto. Un niño que tiene una enfermedad crónica, y los pediatras cada día vemos más enfermos crónicos, cada día vemos más asmáticos, cada día vemos más niños con problemas inmunológicos, endocrinológicos, cosas que antes no veíamos y que solo nos dedicábamos a ver diarreas, toses y mocos. Ahora vemos pacientes crónicos y ese paciente crónico necesita que se enfrente su salud emocional, nutricional y física de manera integral y con la misma intensidad, las tres. Así es, doctor. A mí me pasa en el colegio que a veces veo a mis chicas, a mis adolescentes con rash en los brazos y le digo, ¿ya has ido al médico? ¿Has ido al pediatra? Sí, el pediatra me ha dicho de que es mi sistema inmunológico que se ha alterado. Y le digo, ¿y cuándo empiezan los rash? Cada vez que tengo un examen. Entonces, el tema emocional, el tema de no poder controlar ese estrés que la aborda porque no estudió, porque no pudo hacerlo, porque se le complicó la semana y ahí empiezan las erupciones. Entonces, es totalmente lógico, como usted comenta, de que la parte física es la consecuencia de los comportamientos previos o de las situaciones previas que nuestros chicos pueden estar pasando y que nosotros como papás o con el ejemplo de la hipertensión, ¿no? Pero ¿en qué momento se eleva, ¿no? Sientes estos latidos de corazón. ¿En qué momento de tu vida pasan estas situaciones? Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros trabajar desde la parte multimodal? Todas las aristas van a trabajar para favorecer pues a nuestro paciente. Por eso, doctor, a mí me gustó muchísimo la información que usted comparte en su página web sobre el empoderamiento, el empoderar a papá y a mamá, porque nuestro hijo todavía no toma la decisión. Entonces, ese es el camino, doctor, que usted brinda con su ejemplo para todos sus pacientes, involucrando a los papás y empoderándolos y psicoeducándolos. Por supuesto, porque a ver, un papá no empoderado es un papá que toma decisiones equivocadas. Y si toma decisiones equivocadas por desconocimiento, puede caer en un sistema de salud que también es abusivo en el uso de medicamentos, en el uso de pruebas. Entonces, la típica es un niño que se golpea la cabeza sin ninguna intensidad, no se cae, no pierde la conciencia, no convulsiona, no tiene sangre, no se ha fracturado nada, simplemente se golpea la cabeza. Y termina yendo a la emergencia y en la emergencia esperan 2 horas, si es que se contagia de otra cosa, terminan haciendo una radiografía, si es que no le hacen una tomografía, y el niño sale feliz y contento, no tiene nada, pero ya se ganó radiación, ya se ganó probablemente una infección, ya se ganó un tiempo de espera largo y cómo se llama y muchas cosas más. Entonces es importantísimo que los padres estén empoderados, quizás no conocer pues tanto de medicina, pero sí tener un poco de sentido común, bastante sentido común, y creo que eso es algo que los pediatras tenemos que hacer con los pacientes.
Y eso me lleva justamente a esta parte del podcast para poder hablar sobre la relación tan importante entre el pediatra y la familia. Porque, doctor Roberto, entonces, ¿cómo es que los padres pueden generar esa confianza con usted, con los pediatras? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para que los padres confíen en nosotros y tengan esa apertura para contar lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que dejaron de hacer, y que nos expresen todas sus dudas para poder abordar mejor a su hijo? Yo creo que es la relación médico-paciente y la confianza. Cuando uno tiene confianza con el papá de sus pacientes y posteriormente con los pacientes, creo que ahí es cuando aparece ese rol del pediatra en el cual puedo confiar, ¿no? Y yo he tenido muchos pacientes en los cuales les decía, mira, realmente no sé qué tiene tu hijo, pero estoy seguro que no tiene ni neumonía, ni otitis, ni faringitis. Y esa fiebre que tiene, probablemente en las siguientes horas sabremos qué es. Así que, cualquier cosa, este es el plan A, este es el plan B, este es el plan C. Entonces, ese papá que ya sabe lo que tiene que hacer, que ya sabe qué le hicieron al niño, sí sabe qué es lo que tiene que hacer y cuándo confiar en el pediatra. O, les digo, a veces, ¿no? Ninguna pregunta es tonta. Por más que parezca, ninguna pregunta es tonta. Porque a veces en la pregunta más tonta está la respuesta más compleja a lo que pueda tener ese niño. Y cuando el niño va creciendo, y ya son adolescentes, yo tengo ya pacientes adolescentes, a mí me encanta a veces recibir hasta mensajes o un correo electrónico de mis pacientes que me dicen, oye Roberto, quiero entrenar esto y no sé cómo hacer, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas? Yo me siento el pediatra más feliz que ese adolescente tenga la confianza de escribirme un correo electrónico y decirme qué quiere hacer de su salud. Porque si es algo que tenemos que enseñar los pediatras a nuestros pacientes y los padres a nuestros hijos, es que quienes al final tienen que hacerse cargo de su salud son los propios chicos. Y va a llegar un momento en que ellos son responsables de su salud. Yo me puedo sentar frente a un chico de 5 o de 10 años o de 14 y explicarle la misma cosa de por qué no tiene que comer alimentos no saludables de manera diferente, pero obteniendo el mismo mensaje y la misma respuesta. Al niño más chiquito le explicaré que obviamente él tiene bichitos buenos y bichitos buenos en su intestino, y que comer alimentos no saludables hacen que los bichitos malos crezcan un poco, y eso hace que nos enfermemos, y que ya depende de ti si tú quieres enfermarte o no. Y le puedo explicar a un adolescente de qué es la microbiota, cuál es el eje intestino-cerebro y por qué tiene que no comer saludable y por cuál es la asociación con enfermedades. Le puedo explicar de por qué los antecedentes genéticos de su familia van a involucrar en su salud si él sigue teniendo esas conductas de alimentación. Entonces, simplemente es tener la capacidad, y a veces hay que estudiarla, no queda de otra, de poder comunicar al paciente y a la familia, y nunca dejar de lado al paciente, porque muchas veces el pediatra, también me ha pasado como pediatra, no le explica al niño, no le dice siquiera, oye, ¿sabes qué? Te voy a poner una vacuna, seguramente te va a doler un poquito, pero vamos a hacer todo lo posible porque no te duele. Entonces, el niño se vuelve responsable de su salud desde que es chiquito, y si es adolescente y lo logra hacer, ese es el éxito logrado. Así es, y es bonito para nosotros, por ejemplo, en el colegio, cuando a veces tenemos compartir y te dicen, no puedo comer esto hoy día porque mi pediatra me ha dicho de que no por el tratamiento que estoy haciendo, y que ellos comprenden. A veces nosotros asumimos erróneamente que no nos van a entender, que no van a comprender la parte teórica, que no van a poder abordar porque los subestimamos, y de verdad que nos sorprenden nuestros pacientes pequeñitos cuando no es así. ¿Me entendiste? Sí, lo comprendí. Y es de verdad una alegría inmensa. Pero entonces esto me lleva a pensar, doctor Roberto, ¿qué características debe tener entonces un pediatra para generar una buena comunicación? Cuando un papá está en el colegio, apuesta por una escuela o apuesta por un profesor particular, busca las características que puedan estar pues alineadas con su hijo para generar el engagement, empatía, para que el resultado sea óptimo. Igual con el pediatra, ¿qué características debemos de tener los pediatras para que los padres confíen en nosotros? Yo creo que lo podríamos resumir en 2 características. La primera y más crucial es conocer tus limitaciones.
Porque si yo como pediatra escogí la pediatría, de hecho para escoger pediatría te tienen que gustar los niños. La mayoría de mis colegas que han escogido otra especialidad descartan pediatría porque no soportan escuchar un llanto, porque no tienen la capacidad emocional de ver a un niño llorando y se pueden afligir mucho, es verdad. Y creo que la mayoría de los pediatras ya escogemos la pediatría por vocación natural. Pero si aún así yo veo que por autoconocimiento no tengo esas habilidades, tengo que estudiarlas. Y quizás la habilidad más importante, que es una característica al fin y al cabo, es la empatía. Porque los pediatras no somos el que se disfraza de payaso y hace chistes solamente, que es válido y está bien, ¿no? No somos el que se disfraza de un superhéroe para poder enganchar al niño. No solo somos eso, sino que a veces sin un disfraz también puede llegar al niño. Entonces es importante llegar al niño utilizando recursos válidos, utilizando recursos inteligentemente emocionales, y yo creo que si llegas al niño, esa es la principal característica que tiene que tener el pediatra. Si yo siento que no estoy llegando al niño, que estoy viendo un paciente simplemente para darle paracetamol, antihistamínico y un antibiótico porque tiene faringitis y nada más, sin preguntarme cuántas veces este niño ha tenido infecciones, sin preguntarme si estará comiendo bien, si está durmiendo adecuadamente, si tiene exceso de pantallas, etcétera, que estén involucrando en su salud física, yo creo que tengo que replantearme la forma como abordo la pediatría. Porque hoy en día estuve leyendo esta semana algunos artículos científicos para poder estar con usted y abordarlo con estas preguntas, y vi que las investigaciones sobre competencias en la pediatría está siendo cada vez más fuerte, y es importante que nosotros seamos conscientes de estas habilidades que necesitamos justamente para llegar a nuestros pacientes, tanto los pequeños como a nuestros adolescentes. Y cuán importante es, como usted comentó, que dentro de una de las competencias tiene que ser el aprendizaje. Estos conocimientos médicos y estos conocimientos de salud mental y emocional tiene que ser parte de nuestro bagaje y de nuestra carterita de herramientas para poder abordar a nuestros chicos. Pero también creo que es importante abordar a los papás. También hay en este proceso de la anamnesis estas preguntas para los padres acerca de su historia, de su crianza. También los pediatras pueden abordar esa parte. Por supuesto que sí, y debemos abordarla. De hecho, el problema que muchos colegas me dirán es que no les da el tiempo. Y efectivamente, eso es algo a lo que el sistema de este modelo de salud nos ha llevado, ¿no? A atender pacientes en 15 minutos, en 10 minutos, pero o hacer el control de niño sano solamente para pesarlo, medirle y ver si las caderas abren bien. Entonces, en la medicina, con este nuevo rostro, con este nuevo enfoque integrativo, funcional, es de vital importancia algo que se llama el exposoma, algo que se llama la epigenética, que son rasgos que no necesariamente son genéticos y están implicados en un gen, y que tienen que ver desde la alimentación de esa madre, desde las infecciones que tuvo, desde su relación con la pareja, desde los bioshocks que puede haber tenido mientras estaba embarazada, su salud emocional, cómo son los padres, cómo era la abuela con esa madre, porque la que se hereda muchas veces no necesariamente está en un gen, y son patrones de comportamiento que son epigenéticos, que al final van a modular cómo yo respondo, cómo yo crío a mi hijo. Yo le explicaba a una mamá el otro día, es que doctor, mi abuela es estreñida, mi mamá es estreñida, yo soy estreñida, entonces esta niña tiene que ser estreñida. Y yo le decía, ¿y quién le enseñó a cocinar? ¿A tu abuela, a tu mamá y a ti? ¿Quién dirige el estilo de vida alimenticio en la casa? ¿Tú? Sí, doctor. ¿Y a ti quién te enseñó? No, pues lo que hacía mi mamá. ¿Y a tu mamá quién crees que le enseñó? No, mi abuela. Entonces probablemente el problema esté ahí, porque ese patrón se ha heredado. Igual es en la crianza. Yo les cuento a los papás y les digo siempre, probablemente los cambios en crianza respetuosa y disciplina positiva que ustedes están teniendo, ¿lo van a ver reflejado en sus hijos? Sí, pero en quienes más lo van a ver reflejado en sus nietos. Porque ese cambio es un cambio que demora, que tiene un efecto medianamente tardío. Hay efectos inmediatos, pero medianamente tardío. Entonces es importantísimo analizar
mucho los antecedentes, mucho los patrones de conducta, mucho los patrones de crianza sin juzgar, porque obviamente nuestros abuelos y nuestros padres hicieron lo que bien podían hacer y que lo que la ciencia en ese momento o la psicología les daba como herramientas válidas. Así es. Pero quizás ahora que tenemos mayor conocimiento, que hay mayor investigación, sobre todo en el área emocional, podemos saber que algunas conductas o patrones no son necesarios. Y eso es cambiar simplemente la descendencia. Así es, y es una toma también de decisión que gracias al abordaje que los pediatras hacen a través de esta comunicación es que los papás empiezan a tomar esta conciencia y esta decisión porque nadie se los había dicho antes. Algo que sucede muchísimo es, por ejemplo, cuando mamá llega con la culpa, ¿no? Si mi hija está así, la culpa es una emoción gigante que mueve a toda mamá. No hay una sola mamá que no deje de vivir con la culpa y eso la hace tomar también decisiones muchas veces equivocadas. En la pediatría, doctor, en su experiencia, en sus casos, ¿cómo la culpa, por ejemplo, se maneja dentro de una sesión con mamá y con el hijo? Qué difícil, porque en verdad, casi siempre que yo menciono la palabra culpa, lo primero que pasa enfrente mío es una mamá que empieza a llorar. ¿Por qué? Porque, a ver, entendamos que una madre que ha estado embarazada 9 meses, que haya dado bebé 9 meses, que da a luz y que ya de por sí tiene una labilidad emocional en ese momento, encima aparecen miedos, temores, esa falsa idealización de la maternidad perfecta que existe ahora, que tengo que ser madre perfecta, esposa perfecta, profesional perfecta, y todo perfecto, y si no le doy de lactar, y si no le cambio el rápido el pañal, y si no sé qué tiene, y si se enferma, y si se va a morir, es mi culpa. Entonces, esa culpa crece día a día. Y la imperfección pues es algo natural en los seres humanos. Si fuéramos perfectos, probablemente ya quizás ni existiríamos en la faz de la tierra. Entonces, esa imperfección hay que aprender a vivir con esa imperfección. Y yo le digo a las mamás, o sea, tenemos que trabajar la culpa, porque detrás de la culpa hay algo más. Siempre hay algo más. Y generalmente, casi siempre, por no decir siempre, es algo emocional, ¿no? Sí. Me ha tocado ver mamás que no quieren dar de lactar. Y yo le digo, ¿pero cuál es la razón que no quieres lactar? No, es que no quiero. Es mi decisión. Y nadie me puede decir nada. Entonces, después de días, a veces varias consultas, le digo, oye, no quiero que des de lactar ahorita si no quieres. No te voy a obligar jamás. Pero sí sería bueno que trabajes emocionalmente qué hay detrás de ese impedimento tuyo a no querer dar de lactar. Probablemente haya un miedo, probablemente haya culpa, probablemente haya frustración o una expectativa muy alta, ¿no? Entonces, trabajar la salud emocional, yo he descubierto con la medicina funcional que conmigo mismo, con los papás de mis pacientes y con mis pacientes, que la salud emocional es crucial e importante. Y a veces les digo, va a sonar quizás para tus oídos un poco loco lo que te voy a decir, quizás un poco creíble, pero si no trabajan la salud emocional, chicos, esto no va a caminar. O sea, si ustedes van a buscar a 20 médicos para que les den otro tratamiento diferente, si no trabajan la salud emocional, esto no va a caminar. Y si camina, va a caminar tropezándose y probablemente terminando en un adolescente y adulto posteriormente con muchos problemas de salud mental, con muchas inseguridades, con incapacidades para poder trabajar en equipo, para tolerar la autoridad, para desenvolverse por sí mismo, etcétera, etcétera. Y tomar decisiones que pueden ser tan fáciles de solucionar, de trabajar, pero van de manera equivocada porque ese acompañamiento de un papá, de una mamá que pudo seguir las recomendaciones del pediatra en ese momento con la experiencia, no lo hicieron. Entonces, qué importante es desde pequeños confiar en tu pediatra, confiar en ese acompañamiento médico, confiar en su experiencia, confiar en su visión. Doctor, creo que, si no me equivoco, creo que tiene usted más de 10 años de experiencia acompañando a tantas familias para dar lo mejor de sí en base a sus conocimientos y experiencia, porque usted también como papá, imagino que vive también este día a día de toma de decisiones y cómo nosotros a veces llevamos también lo que queremos para nuestros pacientes como si quisiéramos para nuestros hijos.
Claro, y a mí me ha costado mucho romper patrones de crianza, romper patrones de alimentación conmigo mismo. O sea, en cosas que mi madre ha hecho conmigo, pero sin mala onda, obviamente, ha hecho siempre lo mejor, si no, no estaría acá. Y probablemente por desconocimiento uno no hacía o no involucraba su salud mental. A mí me encanta cuando yo converso con mi mamá y ahora ella me dice, ¿no? Es importante trabajar la salud mental. Y ahora ella va a su psicóloga y trabaja con su psicóloga y ha roto un montón de estigmas y un montón de patrones, porque ella los rompe, los rompo yo, lo van a romper mis hijos, lo van a romper mis nietos y van a hacer una nueva semilla. Eso es lo que tenemos que lograr. Doctor, y dentro de las preguntas, por ejemplo, que nos han dejado en la semana a raíz de su presencia, una de las preguntas que nos dejan una de nuestras oyentes es normal que un niño de 6 años presente ansiedad? La ansiedad es normal. De hecho, el problema es el trastorno de la ansiedad. Yo puedo tener ansiedad porque mañana voy a ir a jugar un partido de fútbol y mañana quiero que amanezca y a veces no duermo y no como porque tengo ansiedad, porque pues, es normal. La ansiedad es una de las emociones que son normales en la psiquis mental. El problema es cuando esa ansiedad genera problemas sociales, problemas físicos, problemas que ya involucran la salud física de ese niño o su entorno educativo, social, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí hay que abordar el trastorno de la ansiedad. Y ahí mis colegas psiquiatras y los psicólogos son los que trabajan en equipo junto al pediatra para que detrás de esa ansiedad no haya ningún problema médico de fondo y simplemente reciban el tratamiento adecuado. Doctor, ¿y pudiera compartir con nosotros para cerrar el podcast con éxito, pues 2 mitos que los pediatras tienen que ir rompiendo con los padres en sus citas? Yo creo, 2 mitos que los pediatras tenemos que romper. Primero, no tener miedo de decirle al papá, no sé. O sea, mira, no sé, pero vamos a hacer todo lo posible para investigar qué está pasando. Te voy a mandar a tal persona, con tal especialista, y vas a regresar, me vas a contar qué está pasando. Y juntos vamos a tomar una decisión adecuada. Ya después de eso plantearemos algo y ustedes decidirán, si quieren acompañados con nosotros, de qué es lo que vamos a hacer. El primer mito es perder el miedo a la palabra no sé. No, porque al final, si no sé, termino llevándolo de 20 medicamentos al niño, por si acaso. Y el niño termina con una polifarmacia innecesaria muchas veces. Y el segundo mito que creo que deberíamos de romper los pediatras, ¿cuál mito? Como mito, yo creo que de patrón, más que mito, el patrón que deberíamos romper los pediatras es no involucrarnos o no tomar conciencia de que lo que estamos haciendo va a involucrar la salud de un adulto. Si yo escuchaba hace no mucho a un cardiólogo que nos decía, si ustedes pudieran controlar epigenéticamente estilo de alimentación, sueño reparador, actividad física, salud mental, entorno de la familia, los 5 con el mismo poder, derivando al que sepa si no sabemos de nutrición, etc. Si ustedes pudieran controlar esos factores, yo no tendría tantos pacientes, decía el cardiólogo. Entonces, ¿en qué momento es quizás mejor solucionar los problemas de una máquina? Cuando recién la tienes y está en garantía. Pero después, probablemente ya no. Entonces, creo que es romper ese patrón de solución del problema y no voy a la raíz. Y creo que también me resonó bastante el tema de la prevención, ¿no? No esperar hasta el final, no esperar hasta que la situación explote, sino ir a estas consultas pediátricas que se dan pues de manera recurrente, porque cuando ustedes entregan y nosotros recibimos también los documentos de los consejos, las sugerencias, uno de los puntos que se pone es la siguiente cita. Entonces, respetar las siguientes citas es fundamental para que podamos tener esta línea de prevención. Doctor Roberto Somocurcio, ¿dónde lo podemos encontrar? Tenemos muchos oyentes que seguramente nos dirán, este es el momento, estoy convencida, cambio de pediatra, voy para allá. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Bueno, y yo soy director médico de Integrando, el Instituto de Pediatría Funcional. Estamos así como integrando pediatría en las redes sociales. También me pueden encontrar como Roberto Somocurcio en Instagram y en Facebook.
y de hecho en Integrando tenemos un equipo de pediatras que pensamos de la misma manera. Tenemos un soporte nutricional, psicológico, de salud mental, pronto de algunas especialidades pediátricas que nos permite abordar de manera funcional e integral al niño con su entorno, en el cual podemos acoger a la familia completa. Y si de hecho los adultos también tienen problemas, tenemos nuestro brazo de salud de adultos, que ellos se encargan de solucionar el tema, que muchas veces solucionando el tema de la mamá y del papá, indirectamente solucionamos el tema del niño. Doctor, ¿y dentro de su consultorio también se puede ir de manera presencial? ¿Hay que sacar cita previa? Sí, de hecho, en las redes sociales de integrando.pediatría, pueden linkear inmediatamente a toda nuestra forma de contacto. Se agendan una cita, estamos de lunes a viernes, siempre hay un pediatra, estoy yo y otro más, siempre. Y ahí pueden agendar su cita con todo gusto. Y algo que me gustaría también no dejar de mencionar son los libros que usted tiene publicados, que de todas maneras ayudan a papá, a mamá, y muchas veces los libros también los leen nuestros propios pacientes. Si nos pudiera hablar de su libro más representativo. Bueno, son cuentos, la mayoría son 2 cuentos, un libro de cuidados del niño del primer año, pero uno que a mí me gusta mucho, ya que estamos hablando de salud mental, son esos mitos de la crianza. Uno que se llama Mamá, mándalos a volar, que de hecho antes lo teníamos en las librerías, pero todavía lo tenemos en el consultorio todavía. Y otro que era de la alimentación complementaria, que se llama Bienvenido ñam ñam. Y te puedo dar como primicia que estoy preparando uno que espero terminarlo antes de mediados del próximo año, porque es un libro ya, no solo es un cuento, es un libro de texto, de guía, que habla sobre cómo los padres podemos hackear los genes de nuestros hijos para que no expresen enfermedad, ¿no? Y dentro de todas las herramientas que tenemos, la nutrición, el ejercicio físico, etcétera, está la salud emocional. Y ahí tenemos que meternos un montón. Doctor Roberto Sumorcucio, le agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado con este podcast y muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes que el día de hoy nos acompañan. Así es que si este podcast te ha parecido interesante y su contenido puede ayudar a otras familias, pues compártelo. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y gracias por el tiempo que ha compartido con nosotros. Papás, mamás, yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos. Gracias, doctor, nuevamente. Adiós. Gracias.